Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Marvin Joanny Mosquera Vega. Pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez. Actualmente curso la licenciatura en Etnoeducación en séptimo periodo. El tema que vamos a abordar el día de hoy se llama comprensión del proceso de la investigación científica. Entonces, empezamos por definir qué es un proyecto de investigación. Entonces, para ello nos ubicamos en la lectura del proceso de investigación construyendo el proyecto de Claudia Fabiola Ortega Barba. Entonces, ella nos menciona que es la primera fase de investigación y cita a Arias 2006, quien menciona que también es llamado un protocolo o anteproyecto en donde se plasma qué se va a investigar, por qué se efectuará dicha investigación, para qué se investigará, cómo y con qué se realiza la investigación. ¿Qué es el planteamiento del problema? Entonces, la problemática se expresa como una situación reconocida puesta bajo estudio por el investigador. Este responde a la pregunta, ¿cuál es el caso que llama la atención y de dónde surge el tema a investigar? Para formalizar dicha problemática es necesario empezar en paralelo a hacer uso de la investigación documental. Lo anterior permite confrontar la realidad del investigador con otras realidades ya estudiadas, lo que conocemos como el marco teórico. ¿Qué es la justificación? Decimos que la justificación responde a la pregunta de por qué interesa investigar esto, ¿sí? También esta pregunta tiene dos enfoques, un porqué teórico y un porqué metodológico. En el porqué teórico, entonces, tal vez se quiera ampliar una teoría, se quiere contrastar la teoría con la realidad, se quiere refutar la validez de una teoría con la realidad, se quiere reafirmar la validez de una teoría con la realidad, se quiere presentar un complemento teórico de aquel en el cual fundamenta su investigación. Con respecto al enfoque de un porqué metodológico, entonces este responde a preguntas como si es un instrumento o un material que podrá ser empleado y si permite explicar la validez de un instrumento o un material. Bien, entonces en cuanto a qué es la pregunta de investigación, esta depende pues del tipo de investigación. Sabemos que está pues el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Entonces la pregunta en el enfoque cualitativo, decimos que es la guía de lo que se va a investigar, ¿sí? Esto tiene unas características. Entonces se tiene en cuenta las categorías, las unidades de observación y los límites espaciotemporales. Eh, la pregunta planteada no debe formular respuestas cerradas como sí o no. La pregunta puede ser el mismo título y durante el desarrollo de la investigación puede cambiarse la pregunta. En cuanto al enfoque cuantitativo, entonces la pregunta de investigación pasa a ser la hipótesis. La hipótesis es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a comprobación empírica, o sea, una suposición que luego tiene que ser comprobable o rebatible. La hipótesis se formula a manera de proposición o enunciado contundente y debe estar compuesta de variables. Una variable es una característica o el atributo, eh, propiedad observable de la cual se refleja o expresa algún concepto y admite diferentes valores, pues tiende a cambiar y además debe medirse. Bien, referente al tipo de hipótesis de investigación, entonces nos encontramos con tres tipos, ¿no? Unas son las hipótesis de investigación o de trabajo, las otras son las hipótesis nulas y la tercera son las hipótesis alternativas. Referente a las hipótesis de investigación o de trabajo, son las más comunes y se suelen simbolizar como HI o H1, H2 o H3 y se suelen clasificar de tres maneras: descriptivas, correlacionales y de relaciones de causalidad. Referente a las hipótesis nulas,
entonces decimos que constituyen proposiciones opuestas o complementarias a las hipótesis de trabajo, debido a que este tipo de hipótesis resulta de la contrapartida de las hipótesis de investigación. Existen tantas clases de hipótesis nulas como de investigación, se simbolizan como HO. Referente a las hipótesis alternativas, entonces decimos que son hipótesis de investigación adicionales a las hipótesis originales, es decir, son otras posibilidades distintas a las hipótesis de trabajo o a la hipótesis nula. Ofrecen otra descripción o explicación distinta de la proporcionada por las anteriores hipótesis. Un ejemplo para cada uno, entonces, para la hipótesis de investigación de trabajo sería: los niños de la calle de la Ciudad de México son analfabetos. Para las hipótesis nulas, decimos que los niños de la calle de la Ciudad de México no son analfabetos. Y para las hipótesis alternativas, el ejemplo sería: los niños de la calle de la Ciudad de México están desnutridos. Bien, en cuanto a qué es el objetivo, este nos indica lo que se pretende alcanzar con la investigación y se redacta iniciando con un verbo en infinitivo. Para formular el objetivo se requiere pues ya tener listo tanto el tema delimitado, un marco de referencia y la pregunta de investigación o la hipótesis. Estos objetivos deben responder a preguntas como: ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿Y a dónde quiero llegar? Un ejemplo o varios ejemplos de estos verbos en infinitivo puede ser analizar, establecer, producir, compilar, especificar, programar, completar, estandarizar, propiciar, etcétera. ¿Por qué es importante entonces el proyecto de investigación, ¿no? Entonces decimos que es un proceso, ¿sí? Donde estas etapas del método científico nos ayudan a darle rigurosidad, a observar si es viable o no la investigación. Referente a qué es la formulación del problema desde mi percepción, entonces, como tal lo defino, que es una delimitación de un fenómeno que se pretende resolver, y este debe ser resuelto a partir de la formulación de una pregunta, la cual debe proporcionar una respuesta. Gracias por la atención.